En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. Destination, a little up the road from the habitations of the towns we know. A place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz and the get fresh flow, pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que arranquen bien aquí. Arrancamos La Máquina de Pensar 2001 en la Ciudad Vieja. Tenemos a Nano Priliac en controles de emisión, el Flaco Germán en la puesta a punto. En una semana, bueno, espero que hayan pasado bien, espero que, la suerte va por barrio, espero que algunos estén contentos y otros naturalmente no estarán tan contentos. Por ejemplo, el Flaco Germán no está tan contento, Nano sí está contento. Y yo también. Arrancamos para decirles, amigos, que estoy hablando del fútbol y, bueno, ustedes ya saben cómo es. Esta semana vamos a dedicársela en cierta forma a Rolando Fayet. Hemos hablado varias veces de Rolando Fayet. En realidad vamos a hablar de varias cosas durante la semana, pero hay una noticia que nos llena de inmensa alegría. Vamos a estar, nos invitaron para estar en Salto, en la ciudad de Salto, donde va a ocurrir un homenaje a Rolando Fayet. Esto va a ocurrir los días 2 y 3 de mayo, ¿no? Viernes 2 y sábado 3 de mayo se va a hacer un homenaje a Rolando Fayet. El programa cultural de la Regional Norte de la Universidad de la República apoya esta iniciativa que está un poco coordinada y dirigida, orientada por la poeta Marta Peralta. Va a haber mesas redondas, va a haber audiovisuales, va a haber distintas cosas en torno a Rolando, porque Rolando Fayet, si algo tenía, era una gran multiplicidad de actividades. No era solamente un poeta, aunque todo él giraba de alguna forma en torno a la poesía. Este viernes 2, el sábado 3 de mayo, obviamente los estamos hablando más que nada a los amigos de Salto que nos están escuchando. Vamos a estar allá, vamos a estar entre otros con Andrés Echavarría, con Elder Silva, con Macunaíma, vamos a estar con Víctor Silveira, Marta Peralta, Gilberto Calvo. Es decir, va a haber una serie de personas ahí conversando y recordando a Rolando Fayet, pero siempre es un pretexto también para celebrar la poesía. Yo creo que a Rolando es lo que más le hubiera encantado, ¿no? Va a haber 2 eventos, uno el viernes en el Aula Magna de la Regional Norte de la Universidad de la República a partir de las 20 horas y otro va a ocurrir el sábado 3 de mayo en la sala El Andén. También a partir de las 20 horas, creo que en los dos va a estar Elder Silva. ¿Está ahí usted, Elder Silva? Hola. ¿Cómo andás? Acá, sentado en el Paso Molino, acá viendo pasar los ómnibus en el bar de vida. Decidí, como venía de mi trabajo, decidí que un camino intermedio para poder hablar con ustedes. Muy bien, porque Elder salía del Teatro Florencio Sánchez y bueno, le íbamos a llamar arriba del ómnibus, pero el hombre se sacrificó, se bajó del ómnibus para hablar. Sobre todo, Elder, alegría por un lado volver a Salto, por otro lado recordar a Rolando Fayet, por otro lado hablar de la poesía. Sí, claro, y es muy bien lo que dijiste vos. Rolando lo que le gustaba de la poesía, le gustaba leer, le gustaba editarla, le gustaba comprarla, le gustaba compartirla, ¿no? En ese sentido era un hombre, un poeta de verdad, ¿no? De verdad. Se vivió la vida como vivió la vida a través del lente de la poesía, como algunos tratamos de seguir de cerca ese camino, ¿no? Era un tipo tan entrañable porque él era una persona que impulsaba, ¿no? Que le disfrutaba de poder trabajar con otros. Le encantaba la poesía en general, no solo la de él, le encantaba toda la poesía. Me gustó mucho esto que acabas de decir, Elder, de que él vivía a través del lente de la poesía. Me parece una excelente definición. Mirá una pregunta que le hizo Daniel Veloso en el año 94, se rescató esta entrevista. Él le preguntó en el año 94 a Rolando Fayet sobre el papel de la poesía en la comunicación. Y la respuesta de Rolando fue:
La poesía es todo, loco. La poesía está en el corazón de la gente. Claro, No tenemos que manejarnos con razonamientos, tenemos que manejarnos de una manera amorosa y mágica. Y la poesía es el único vehículo para eso. Qué bueno, Dice, ¿no? y si no es eso, dice, si no es eso, es mala comunicación, como la televisión. Sí, perfecto, me encanta, no conocía la entrevista esa, pero me encanta porque aparte yo lo conocí, me parece que en Salto, ¿no? Ujú. Sí, en Salto, cuando él empezó a ir algunas veces esporádica a presentar libros, ¿no? Y me acuerdo que una vez, fue una cosa increíble, porque acá voy a nombrar 3 personajes, ¿no? Ujú. De la vida. Estaba Marosa y Giorgio, Rolando Fayet y Peirallo, que era un hombre que era un tipo que sabía, que era doctor en letras, Ujú. que había estudiado en Alemania aparentemente, y sabía muchísimo de literatura, ¿no? Pero era un hombre, un vagabundo, que incluso sabes que Galeano lo recoge en una crónica, Ah, mirá. que lo encontró en una plaza de Santa María en Brasil. Bueno, él iba de pueblo en pueblo, hacía un reloj de sol, daba conferencias y con eso canjeaba por estadía, alimento y sobre todo algo de beber, ¿no? Ujú. Era un hombre sediento, digamos, Sí, llamémosle así, ¿no? sí. Y entonces va Rolando y empieza a presentar unos libros. Llevaba, me acuerdo, mirá qué libros, mirá, el Durar 3 de Macedo, Ujú. Durar 2, referencial y referencial, es el segundo libro de Macedo. Lleva el libro Tajos de Tatiana Oroño, Ah, mirá. el libro el primer libro de Courtoisí, lleva un libro de Chapper, Ujú. Que era contrabando de Aurora, el de Courtoisí. Contrabando Aurora se llama el libro De Courtoisí. Ujú. de Rafael. Ujú. Un libro de Chapper que no me acuerdo el nombre ahora, Sí. y un libro de Giovanetti Viola, Ajá. un poeta que no sé si tú sentiste hablar. Sí, claro. Está. Todos, Bueno. todos publicados por las ediciones de La Balanza. Todo Ediciones de la Balanza. Ajá. Y empieza a leer un poema de Giovanetti Viola sobre Brigitte Bardot, ¿no? Ajá. Sí. Que decía tus ojos de terciopelo Sí. muerto y no sé qué, ¿no? Y Peirallo lo interrumpe y le dice que ese libro es horrible, le empieza a decir de todo el poema, a destruir el libro, le mete el bisturí, Sí. y Fayet se pone furioso porque se enoja, no admite que ese hombre que estaba ahí en medio de la Sí. sala empieza a criticarle uno de sus libros. Sí. Y me acuerdo que yo estaba al lado de Marosa y se iban a las manos, o sea, Ajá, ajá. ese problema se iba dirimir en las manos, en el problema de la palabra, Sí. y Marosa decía, ay, qué barbaridad, yo quiero que todos sean hermanos, ¿viste? Como Marosa a veces Sí. farfullaba medio en silencio, como para que lo oyeran, pero no. Bueno, finalmente no me acuerdo quién se atravesó entre medio del corpulento Rolando y el hombre aquel flaquito y vehemente que era Peirallo, ¿no? Ujú. Que nos anda a saber por dónde anda, si anda, ¿no? Claro. Me acuerdo de ese episodio. Está muy bien ese episodio porque por un lado Rolando era muy impetuoso y por otro lado muy impulsivo, pero por otro lado muy pasional, ¿no? No, Yo me era acuerdo que una pasional, vez le llevé un libro y le pregunté algo, me dice, yo te voy a decir si me gusta, dice, pero soy un desastre para la crítica. A mí soy pasional, dice, pasional. Claro. ¿no? No, en ese caso se vio perfectamente ese perfil de él, ¿no? Pero, rescatar, yo creo que hay que rescatar mucho lo que él hizo, fíjense que en el año 77, Ujú. ¿eh? Ahora yo estuve dando una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid, Ajá. y tomé ese año del 76, 77 hasta el 80 para hablar del clima que se vivía acá en Uruguay, ¿no? Claro, La gente se olvidó. Sí, mirá, cuando yo entrevisté a Laura Orelloni para hablar de Sí, las ediciones claro, de La Balanza, claro. ella contó lo siguiente, y para que veas un poco esto yo lo he contado aquí también, ¿no? Y está bien lo que estás hablando de la gran noche que había, la gran oscuridad que había en Uruguay. En el Claro. 75, que es un año infausto, y el 76 Sí, claro. también, ¿no? Los Claro. 2 años. Claro. Lo juntó Rolando a esta mujer, a Laura. Laura Orellano y a Mercedes Ramírez, y les dijo, es un año oscurísimo, dice, ¿no? Claro. Es el año indicado para fundar una editorial de poesía. Mirá, no sabía eso, ese episodio, pero... Y ellas se quedaron así como sorprendidas y las necesito a ustedes como críticas. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, mirá. ¿Sabés qué? Justamente yo hablaba le contaba a los estudiantes españoles y de Sí, otros países sí, que sí. había ahí, de lo que era el clima ese, porque yo estuve preso en el año 76 en Salto, ¿no? Ujú. Pero el 75 empezó la gran represión contra los docentes, Sí. fue cuando empezaron a instituir
miles de Sí, personas, sí, ¿no? sí, masivamente, sí, sí. Y fue donde la dictadura empezó a apretar la dictadura y el muchacho, el padre, el señor ese que está por postularse ahora, de candidato del Partido Colorado, a apretar el torniquete a fondo contra lo que era la cultura, porque a veces la gente se olvida que el calado que tuvo la inteligencia militar para meterse fuertemente con la cultura hasta con las bibliotecas familiares, Pablo. Sí, 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 enterrando libros, la gente enterrando libros claro. para que no, sí, 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 O con el siendo pánico. requisados en los estacionamientos, ¿no? Porque mirá que eso es interesante, un día analizar cómo la dictadura se metió hasta esculcar en las pequeñas bibliotecas de 50, 100 libros, sacar a Paco Spínola, a Benedetti, a Galeano, hasta Morosoli, ¿no? Y bueno, en ese año, ese hombre, yo creo que hay un acto de valentía y de coraje que hay que tenerlo, ¿eh? No, O sea, sin duda que fue un momento, y digo, no fue la única editorial de poesía, pero lo increíble es que a alguien se le ocurriera. En el 75 aparte ocurrió otra cosa, que es que los poetas que ya estaban más o menos conocidos, la mayoría, los escritores, los artistas estaban huyendo, ¿no? Estaban yéndose del país, ¿no? O sea, en esa claro, en esa descampada se le ocurre a Rolando hacer, obviamente con poetas que recién empezaban, y realmente los libros que eligió, los poetas que eligió, junto obviamente con Mercedes Ramírez y con Laura Orellone, son sorprendentes, ¿no? O sea, ahí está Hugo Fontana, su primer libro de poesía, Tatiana Oroño, su primer libro de poesía, Rafael Courtoisí, su primer libro de poesía, Hugo Giovanetti, como decís vos, publicó dos libros en La Balanza, Chaper, ahora se me escapa, pero hay otros más, digo, que sorprenden. Bueno, que yo te decía, Macedo. Nada menos que ese libro de Macedo. Referencial al instrumento, que es un libro impresionante que tiene un par de poemas ahí que son que ocupan un lugar central, me parece, en ese periodo. Ese periodo que va del 75 al 80, ¿no? O sea, entre Okusai, cambios, permanencias de Circe y apalabrar, y yo creo que pasa en igualdad de condiciones el Durar 2 de Macedo, a Macedo también lo publicó, vos sabés que no lo tenía presente, claro, sorprendente. Porque Macedo había publicado el primer libro en Aquí Poesía, claro. el Durar 1, y el Durar 2... ¿Lo publicó con La Balanza? Claro, que tiene que formidable poema que se llama Copernicana, ¿no? Que termina diciendo, no preguntes por qué ha salido el sol o no ha salido, mejor descúbrelo. Y termina con este verso que para mí debe figurar en las plazas públicas, en los muros. La eterna novedad es la vida que no acaba. Qué impresionante. ¿Qué te parece? Bueno, acá tengo el listado, mirá, encontré el listado de las publicaciones que salieron en ediciones La Balanza, y te menciono solamente, bueno, el primer libro es de Rolando Fayet, Un solo tras mañana, el segundo es de Jorge Arbeleche, el tercer, Los Ángeles Oscuros, el tercero es Juan Carlos Macedo, tenés razón vos, lo que estás hablando, Durar 2. Claro. El cuarto es La vida juguete roto, de Juan Capagorri. De Capagorri, Capita, seguro. Chaper, Giovanetti. Un libro naranja, de letra naranja, me acuerdo perfectamente. Bueno, un montón de, obviamente, Álvaro Miranda, en fin, Tatiana Oroño, El alfabeto verde. La verdad que es un listado sorprendente para una editorial de poesía. Pequeña, ¿no? Roland, sí, y aparte, la idea alucinante de crear en Montevideo, y la idea también de tratar de que se leyera, ¿no? O sea, leyera, se hicieran lecturas sin pedir permiso. Rolando también tuvo no sé si lo conociste en esa faceta, una faceta como difusor en la radio también, a través de la radio, Claro, ¿no? sí, claro. Bueno, y él justamente en Salto lo que hizo, tenía un programa de radio, bueno, él fue un animador, imagínate, caer en esa ciudad, donde estaba, era mucho más terrible la jurana, ¿no? Como dice Benavides, los muros levantados entre la gente y los intelectuales y los artistas, ¿no? Y él tuvo una audición radial y ahí tuvo un correlato con una cantidad de gente importante como Marta Peralta, que es una gran animadora de Salto, sigue siéndolo, y hoy más que nunca con su madurez también y que siempre organiza cosas increíbles, ¿no? Siempre con un sentido también de justicia, ¿viste? Porque, como decía así Juan Carlos Macedo siempre, la única justicia es la poesía, decía él, ¿no? Sí. Y yo digo, la única justicia hoy es recordar a Rolando en ese papel tan increíble que tuvo en esos años, que duelen aún, ¿no? Hay algo que yo creo que lo enternecería a Rolando, y me parece que te toca a vos también como salteño, que es que alguien lo homenajee en Salto, ¿no? Sí.
Sí, O sí. sea, en esta entrevista que yo te digo que se rescató, voy a contar dos cosas que son, me parece alucinantes, ¿no? Le preguntan por Montevideo y Rolando, y sobre todo por Montevideo y por el futuro de la poesía. Y dice lo siguiente, dice Rolando: mira, Montevideo es un poco más difícil, pero no es imposible. Si la poesía fuera imposible, el mundo no tendría destino. No, no interesaría el porvenir, el futuro del mundo. Si la poesía no tuviera destino, sería todo como un campeonato de fútbol, sería como Tinelli. El qué mundo bueno. es otra cosa, es lo que se viene. Y al final de la entrevista, cuando ya terminó, ¿no? Cuando ya terminó y todo, le dice al periodista Rolando, le dice: ah, ¿podés poner que la nota fue hecha en Salto? Es que tengo muchas ganas de estar allá. Qué bonito eso, ¿eh? Y es parte de vivir la ficción, ¿no? La poesía, ¿no? También. Totalmente, totalmente. Aparte, a mí siempre me sorprendió una cosa del primer día que lo conocí. Yo decía, pero que un hombre que los pantalones y el saco, Sí. ese saco antiguo como Antonio Machado, ¿sí? ¿No? Sí, sí, sí. Se le caía para todos lados y esos lentes gruesísimos que yo decía, este hombre que ve, no ve nada, Claro. ¿no? Y él vivía con los ojos pequeñitos, como entrecerrados, siempre te decía cosas increíbles, ¿no? Es decir, y siempre te decía, hay que ir para adelante, loco, hay que ir Sí, para adelante, loco, sí, sí, ¿no? sí, Esa sí, palabra, sí, no sí, sé, a sí, mí sí. me decía, por lo menos, no sé Sí, sí, a mí o también. loquito, Sí, o loquito. ¿Qué haces, loquito? ¿Qué haces, ¿Qué loquito? hace, no? Entonces yo creo que para mí, la verdad que, bueno, Marta es que mi hermanita mayor que yo un poquitito, pero es como un ser que sabe de esta justicia, de los momentos de hacer justicia con la gente, ¿no? Con la poesía en este caso. Bueno, Elder, vas a estar en Salto, vamos a estar en Salto, vamos a estar el viernes ahí donde dije yo, en el aula magna de la Universidad de la República, en Salto, y también vas a estar al otro día en un lugar que yo no conozco que se llama la Sala del Andén, a partir de las 20 horas. El Andén es un lugar de espectáculos muy lindo, realmente que, bueno, ha pasado todo, ahí pasó el Darno, Cabrera, yo qué sé, Schellenberg, han tocado un montón de gente, ¿no? Y va a estar Numa, Va a estar Numa Moraes, muy bien que no me olvidé decirlo, Héctor Numa Moraes, que una vez hace muy poquito, hablando, íbamos en el ómnibus, coincidimos en el ómnibus, y le dije, bueno, esto de Rolando, que hay una idea, no sé qué. No, vive en el barrio, ustedes viven cerca de... A media cuadra vimos uno del Claro, otro, uno a media cuadra. Increíble. Y entonces coincidimos en el ómnibus y le digo, mirá, hay una idea para hacer un homenaje a Rolando, y me dice, dos cosas me dijo. Una, yo gracias a Rolando le debo la vida, me dice. Sí, yo me enteré, eso es Y, increíble, ¿eh? y yo sabía por la biografía que salió en Planeta, donde Numa Moraes cuenta que él tuvo que, en la clandestinidad, estar en un apartamento con Rolando, ¿no? Rolando lo cobijó durante un par de semanas hasta que se fue del Hasta que se puede país. escapar, claro. Y lo otro que me dijo es, mirá que yo musicalicé poesía de Rolando, poemas de Rolando, no los grabé, Mirá. pero los musicalicé. Ah, Y mirá, entonces me no dijo, sabía eso. si hay un homenaje, avísame porque yo quiero ir. Y bueno, Héctor Numa Moraes va a estar este sábado cerrando todo este homenaje. Ojalá que cante, bueno, poesías de Rolando, y también ojalá que le voy a pedir a ver si canta Pepe Corvina. Claro, está bien, está bien. ¿Qué te Escuchame parece? una cosa, no, yo Sí. creo que va a ser un hecho muy lindo y eso, ojalá que la gente se anime, que vaya, porque hay cosas que la historia todavía no ha validado, ¿no? Y yo creo que esto es importante, incluso mismo por ciertas situaciones que vivió Rolando en Salto, hostiles, ¿no? Hostiles, Claro. de gente que lo utilizó de distinta manera, que tú sabes, ¿no? De alguna forma es Salto homenajeando a alguien que fue muy defensor de Salto fuera de Salto también, ¿no? Claro, claro. Alguien que fue Claro. fanático. Hay que decir un detalle, va a estar Víctor Silveira, Laura Domínguez, Andrés Echeverría, vas a estar vos, vas a estar Macunaíma, que ya hizo un programa especial para Rolando en la emisora del Sur, va a estar Gerardo Ciancio con vos hablando. Sí, qué bueno, qué bueno, Estamos Gerardo. hablando, Sí, Gerardo sí. Ciancio, el principal crítico de poesía que existe en Uruguay, ¿no? Sí, es aparte una persona generosísima. Él me presentó a Añal Bins, por el cual yo fui ahora a España, ¿viste? Que soy catedrático de literatura iberoamericana de la Complutense Mirá. y admirador. Es como una tribu que se va armando, ¿viste? Linda, de buena gente, generosa, abierta, ¿no? Elder, ¿y entonces estuviste en Madrid, pero no estuviste en Mallorca también? No, sí, yo hice 14 días, estuve en España, hice en Madrid, Cuenca, Madrid y Mallorca, ¿no? Ajá. Y fue increíble porque pasé de la Universidad Complutense de Madrid, imagínate yo, si hay gente de Salto sabe lo que es.
yo soy el hijo del domador de caballos del pueblo de La Valleja, ¿no? Sí, sí. Contrabandista, el domador, Ujú. y fui a la universidad más importante de España a dar una charla. Y terminé leyendo poemas en un sex shop de Mallorca. Hola. Impresionante, Entonces, impresionante. A mí me encanta. Hiciste ¿no? una Porque tour un impresionante. tour, sí, aparte hicimos muchos recitales. Armamos un grupo musical en 2 días con unas 12 horas de ensayo, con Emi Finós y una barra de gente allá de Mallorca, andaluces, sevillanos, y pudimos hacer 3, 4 espectáculos interesantísimos con el tipo del bar, porque era un bar que se llama Es Cultural, ¿no? Sí. Nos puso a las 7 de la tarde porque dijo, bueno, si la gente viene a comer más tarde y no quiere escuchar poesía, ustedes ya terminaron el espectáculo, ¿no? Ajá. Cuando vio que llenamos el bar hasta las manos, que la gente estaba parada, bueno, se arrepintió seguramente muchísimo. Y nada, fue muy lindo. Hice además una recital en el liceo, como siempre, ¿no? Qué bien, sí. Y en Cuenca hice un largo periplo de 8 horas, inolvidable porque quedé reventado de cansado en bibliotecas, centros culturales, etcétera, etcétera. Y bueno, te anuncio ya que el año que viene va a salir una reedición de Sachet en La Mancha, en Cataluña, ¿no? Ah, ya en Cataluña. Ajá. Sí, es una antología. Mucho bien. Me propuse una antología, pero como el libro es un libro de 50 páginas, yo le propuse reeditar Sachet ampliado con algunos poemas más. Así que bueno, va a salir allá. Esta gira fue muy fructífera, ¿no? Me parece muy bien y bueno, felicitaciones. Vamos a ver si hablamos más extensamente de tu gira. Y Bueno, vamos a ver bueno. si nos vemos en Salto, viernes y sábado. Sábado Nos estamos veremos ya, ahí. estamos ya Dale, con todo. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande y muchas gracias por la entrevista. Aparte, sobre todo por apoyar a Marta y toda la barra salteña, que es increíble y valiosa, ¿no? Y Fayet, más que nada. Más que nada, Rolando Fallet. Hasta luego. Abrazo, gracias. Chao, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Largo sol de la escollera, se quedó quieto aquel día cuando murió Pepe Mata, alias el Pepe Corvina. Redes y cuerdas y cielo por la cara le corrían, redes prensando los años y secándole la vida. Pepe camino del mar, mar adentro se venía, con el pantalón de trapo y la camisa raída. Con el pantalón de trapo y la camisa raída. A veces quieto en el muelle, su farolito prendido, Pepe pescaba, mientras Pepe se moría. Pepe a la sombra del sur, cantaba Pepe Corvina, cantaba con su garganta, garganta ronca de vino. El aparejo cantor, las chalanas pensativas, el mar solo, solo, el mar sin Pepe Corvina. El mar solo, solo, el mar sin Pepe Corvina.
El sábado 3 de mayo vamos a estar hablando sobre Rolando Fayet y bueno, va a estar cerrando el acto, va a estar Gerardo Ciancio, Elder Silva, va a haber más gente y va a estar cerrando el acto este músico que Héctor Numa Moraes, nos estaba brindando un tema impresionante y súper conocido, Pepe Corvina. Vamos a ver qué nos brinda Numa Moraes este sábado ahí en Salto. Reitero, vamos a estar el viernes 2 en el Andén, se llama el Andén, ¿no? En la sala del Andén. Amigos, vamos a cambiar de frente, vamos a hablar de fútbol, pero no vamos a hablar del fútbol de ayer, jugado el domingo. Vamos a darle la bienvenida a Sebastián Bednarik. ¿Cómo andás, Sebastián? Bien, todo bien. Espero que sí, mejor que de fútbol, hablemos de cine. Ah, bueno, muy bien. Como hincha de Nacional, te lo digo. Sí. Bueno, acá digo, viste que la suerte va por barrios, ¿no? O según cómo le va a la feria a cada uno, pero bueno. Digamos que sin comentarios. Sin comentarios. Oh, qué chiste mal. Sebastián Bednarik es productor y director de cines, empresario, profesor, artista, autor, guionista y documentalista uruguayo. Él es responsable junto a Andrés Varela del guión y de la dirección de Maracaná, la película, un documental que relata la hazaña del plantel uruguayo en la final de la Copa del Mundo del año 50. Sebastián, ¿cómo nació el proyecto? ¿Cómo fue que, lo habrás contado varias veces, ¿no? Pero hay que decir, fui a ver la película, quedé sorprendido por ejemplo, de cómo se narra la gesta, ¿no? La forma de narrar que tienen me sorprendió, porque prácticamente están hablando los testigos, ¿no? Sí, el proyecto, cuando se nos invita de alguna manera, porque hubo una especie de invitación a la productora Coral a hacer esta película, fue por allá por el 2012, que Atilio Garrido estaba terminando su investigación y nos comenta de la posibilidad de hacer una película con ese libro que iba a publicar de ese momento a un año. Y nosotros cuando recibimos, cuando nos propusimos realmente decir, bueno, es posible hacer una película sobre Maracaná, creíamos que era imposible contarla como la terminamos contando, ¿no? Porque pensábamos que no había imágenes y que no había testimonios suficientes. Sin embargo, la investigación fue demostrando que sí había imágenes, que sí había testimonios, que sí había una forma narrativa de contarla que no fuera con cabezas parlantes, ¿no? Con todo respeto al estilo de cabeza parlante que lo usamos nosotros mismos en Mundialito, pero que en esta oportunidad nosotros queríamos que se viviera el 50. ¿Me das Dale. un segundito nomás? Sí, dale, tranquilo. Estamos hablando con Sebastián Bednarik. Hay algo que se ha dicho mucho sobre Maracaná, y yo creo que hay que decirlo una vez más de aquí, ¿no? Es la estructura, si bien hay narradores en off al principio, bueno, hay narradores como Gerardo Caetano, dando opiniones, o Carlos Maggi, por ejemplo, por decir alguno, o Rafael Baize, sí. En algún momento de la película, digamos al comienzo, empieza a levantar y empiezan a hablar los testigos, ¿no? Los testigos, y se empieza a dar una especie de intercambio, de interacción entre los testigos o los protagonistas. Pero que estamos en el medio, nos estamos inundando, ¿qué pasó? Estamos entre el agua, ¿cómo le va? ¿Me lo decís a mí? No, Sebastián, porque estamos escuchando agua, yo estoy escuchando agua por todos lados. No, escuchás tránsito nomás, yo estoy en la calle, en este momento fue un auto que pasó. Parece un agua, ¿viste? Cuando hay un grifo, una canilla, ¿no? Te pedí un segundo nomás porque me estaba despidiendo de mi hija que se estaba yendo para la casa. Está bien. No, pero yo estoy en la calle, estoy ahora, en este momento... por eso escuchás el tránsito, estoy en Maldonado y Friburgo. Sebastián, una de las cosas que sorprende, es que no se trata solo de una edición de testimonios de protagonistas, porque el material con el cual ustedes contaron, me imagino, fue mucho más grande que esos 75 minutos finales que quedaron, ¿no? Claro. No, mirá, lo que decías ahora de cuando aparecen los protagonistas, justamente eso fue muy buscado, de que todas las intervenciones de narradores, de historiadores, periodistas, estuvieran en off, que nosotros no viéramos
en la pantalla a otras personas que no fueran los que vivieron esa final, ¿no? Entonces ahí aparecen Barbosa, Cicinho, Bauer, bueno, aparecen por lo menos 5 o 6 jugadores de cada selección, contándolo desde los años 80, son esas entrevistas, 80, 90. Quedar afuera, te diría que quedó afuera, bueno, estamos hablando, en un momento hicimos el cálculo y llegamos a más de 200 horas de material visionado. Porque, por ejemplo, cuando encontramos las entrevistas que le había hecho ESPN a Barbosa, a Cicinho, a Demir y a Flavio Costa, el director técnico, más también a Julio Pérez, a Máspoli, y no me acuerdo a ver qué otro uruguayo era, Julio Pérez, Máspoli y Guilla mismo. Ellos, por ejemplo, nosotros encontramos un material que duraba 1 hora. Cuando fuimos a ESPN, ellos habían guardado el bruto. Entonces, por cada entrevistado teníamos 5 horas. Mira. Y ahí entras a multiplicar. La entrevista de Traverso, Audulio Varela, también dura 1 hora y pico. La entrevista de Nacho Suárez, Un día en la vida, Audulio Varela, otra hora más. Y bueno, empezás a sumar horas y llegamos a 200 horas de material visionado, digamos. De esas 200 horas quedan esos 75 minutos que se ven hoy en los cines. Obvio, de esas 200 horas, y eso es algo que se percibe, digamos, pensándolo un poco, se percibe que detrás de esa edición, digamos, que tiene la edición normalmente habitual a la que estamos acostumbrados en la televisión, ¿no? Digamos, el tema de hacer algo un poco ágil, que vaya cambiando de lugar, que vaya cambiando de voz, de protagonista, de escena. Hay por detrás, claramente, por lo menos yo lo percibí, un análisis, un guión, digamos. Ahí se va a contar esta gesta, se va a contar esta proeza. No es solamente, me parece a mí, eso es una opinión como espectador, documental, sino que es un documental que quiere contar una gesta, una épica, y en una gesta, una épica, desde la época de Homero por lo menos, vos no hablás de los 11 jugadores. Homero no hablaba de todos los que peleaban en la Ilíada, sino que hablaba de 4 o 5 y iba privilegiando a algunos. Claro, sí, yo creo que igual, yo no sé si los separaría. Lo que pasa que estamos como acostumbrados a asociar al documental justamente con un dispositivo audiovisual televisivo, ¿no? Con los canales de documentales y todo lo demás. Ahora, el cine documental o el largometraje documental para verse en cine, creo que tiene estas características. Yo tengo grandes documentales que he visto en salas de cine, y justamente lo mejor del documental es cuando te olvidas que es un documental, ¿no? Cuando uno está viendo una película. Exactamente, que no importa una historia, el género. El documental es un género en realidad, pero de acuerdo. Nosotros ya desde La Matiné, la primera película que hizo Coral, siempre las encaramos como películas, ¿no? Y justamente a veces, de hecho, nos reímos cuando nos dicen, ¿es una película o un documental? Y entonces nosotros decimos, no, pará, hace 2 años que estoy haciendo esto, justamente no lo separamos. Para nosotros hacemos películas, hacemos cine, y le damos los tiempos y el análisis y los tiempos del guión. Y la estructura de planteo, nudo, desenlace, la estructura, digamos, de ir anticipando algunas cosas y explicando algo que, en este caso de Maracaná, es casi inexplicable, ¿no? O sea, lo que va a ocurrir al final, si bien todos lo sabemos, lo difícil es explicarlo y hacerlo verosímil. Y sí, es como un western, ¿no? Uno es lo sabe mismo, que el héroe va a sobrevivir, o por lo menos en el 99% de los casos, pero uno sabe el final. Sin embargo... Sí, igual se emociona, digamos, uno ve una de Clint Eastwood, igual se te emociona. Exacto, sí. Uno sigue la historia, y en este caso es algo similar. Nosotros lo encaramos como un western, digamos, como una película de héroes, como una película que queríamos que la gente sintiera una empatía, pero desde un lugar más próximo, digamos, con los jugadores de fútbol, ¿no? En ese caso fue el único que quisimos desmitificar, o sea, pero no desmitificar
por romper el mito. Por Sí, sí, decirlo sí, de alguna por manera, romper sino porque el de hecho icono, ser iconoclasta. Claro, porque Sí. todo lo contrario, nosotros lo que hacemos es imprimir la leyenda, pero Exactamente. sí ver que No, esos pero hombres fueron hombres de carne y hueso, que eran hombres de a pie, nada que ver, pero porque uno puede- la operación que hace Maracaná, y por eso también yo creo que vale la pena verla, es nosotros que nos hemos criado durante muchos años frente a, ¿no?, a la leyenda dorada del Maracaná, de que eran todos extraordinarios. Yo me acuerdo de gente más veterana que me decían, mirá que el fútbol que se jugaba en aquel momento era peor que ahora, mirá que esa gente no jugaba tan bien, digamos, los típicos que hablaban en contra. Pero lo que hace Maracaná es humanizar a los héroes. Se enfrentan dos grandes cuadros, dos grandes equipos, ¿no? Por un lado, Claro. un equipo que viene súper preparado, y por otro lado, el equipo que viene con la atamos con alambre, ¿no? O sea, la improvisación absoluta, ¿no? La humanización total. Ahora que me viene a la mente, aunque capaz que vos me dijiste el western, ¿no? O sea, Los Imperdonables, cuando se hace toda la presentación Clint Eastwood y presenta todos los problemas que tienen todos los héroes para llegar a la batalla final donde van a matar a todos, ¿no? Totalmente, bueno, lo entendiste perfecto la película, porque fue de la forma que quisimos construir el relato, ¿no? O sea, mostrar estos hombres en problemas ya de entrada. Sí. No quiero contar la película, pero quien la haya visto Con o grandes quien la vaya a problemas, ver, sí. claro, lo va a entender, y bueno, ir superando obstáculo a obstáculo hasta el obstáculo final, que en ese sentido la propia realidad hizo un guión perfecto, ¿no? Porque Sí. el último obstáculo es el que parece insuperable, y sin embargo lo superan. Bueno, el último obstáculo es insuperable, parece insuperable. Se ha comparado esta película también con 300, las Termópilas, en las cuales 300, no, Leónidas... ¿Quién la comparó? A mí me llegó una especie de gacetilla, que ¿Sí? sí, que serían los modernos 300, porque claro, y yo pensé, ahí eran 300 contra 120.000 guerreros, ¿no? O sea, Leónidas Claro. contra 120, se habla en la película 120.000, 130.000 persas. Y yo decía, pero acá en Uruguay, en Maracaná, son 11 contra 200.000. O sea que es más aún. Son más todavía, mucho más. Y sin embargo, en este caso vencen, y para hacer eso, para hacerlo verosímil, por eso yo decía, si bien es algo que ya fue verdad, y si bien ya sabemos cómo es Maracaná, para hacerlo verosímil también hay que mirar detenidamente, ustedes le dan mucho tiempo, a los errores que fue cometiendo Brasil de alguna forma. Sebastián, ¿te puedo plantear que esperes un minutito? Vamos a Por la supuesto. pausa y seguimos conversando sobre esta película, este documental llamado Maracaná. Por supuesto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Compatriotas, amigos, muy buenas tardes. En el colosal estadio municipal de Maracaná, en Río de Janeiro, estamos ya al filo mismo de la iniciación. Houve silêncio no Maracanã que aterrorizou os nossos jogadores. Los jugadores brasileños, si nos tocaban, estaban helados. Eu acho que, como vivente, eu acho que nunca houve um silêncio maior do que aquele que eu vi. Construir o Maracanã era uma atitude patriótica para que o Brasil fosse campeão do mundo. La mayoría pensaba que no teníamos chance. El equipo uruguayo estaba mal físicamente, no estaba conformado como debía. Fue una selección que se hizo un poco, yo que decía, como a los trompezones, vamos a decir que era, ¿no? Muy pocos fueron a despedirlo, no le tenían fe. Los únicos que creíamos eran nosotros, que creíamos en nosotros. Y más con el capitán que teníamos, que era una coraza, Dulio Varela. Nunca lo tuteamos, decíamos, usted, señor Dulio. Yo lo miraba así y dice, ¿usted qué me mira? Está bien, patrón, no digo nada. Esta es la sinopsis o el tráiler de Maracaná. Una pregunta a Sebastián Bernadí. Estoy escuchando la música. ¿Pensaron, pregunta, digamos, en plan un poco, no sé, porque parece que la música fuera en parte un cierto lugar común, digamos, del deporte, también usado para informativos, para cuestiones deportivas, para una cuestión, ¿no? ¿O no pensaron por ese lado? ¿Tú lo decís por Vivaldi? Sí. Bueno, mira, nosotros después que informativos no sé si hay, pero hay una publicidad de una marca de televisores que la utilizan. Nosotros la utilizábamos
casi que fue una música en realidad que puso el montajista, Guzmán García, que es el guionista también, y la puso como una referencia. Y sinceramente fue lo primero que la presentación que se ve en la película, fue lo primero que se hizo en la película, casi las mismas fotos, no con ese tratamiento, obviamente, estaba en baja, y fue imposible cambiarla. Una vez que la pusimos, buscamos anduvo bien. Diferentes, y no había forma, no había nada mejor que eso. Y bueno, y al final lo que hicimos fue trabajar en producción para conseguir los derechos de una orquesta que nos gustara, que sonara como sonaba en la referencia, y poder incluirla en la película. Y en general te diría que toda la música que le hizo Santiago Bendaric, mi hermano, que es el director de sonido y además el musicalizador junto a Hernán González, se trabajó de forma desprejuiciada. Nosotros decíamos, la película manda, y si una música quedaba bien con la escena, no fuimos como una cuestión así que a veces uno se pone un poco rígido, decir, bueno, no, si arranca con música clásica tiene que seguir con música clásica, correcto, o si es música del 50 tiene que ser del 50. No, en este caso hay música clásica, hay música del 50, hay bossa. Hay momentos de una música también media íntima, cuando hay momentos de bajón en la previa. Exacto, también, ¿no? Todo eso fue una guitarra, hecho, sí. Música original hecha justamente por Santiago y por Hernán González. Entonces te diría que en ese sentido, en esta película lo trabajamos casi, yo jodía con Tarantino, ¿no? Que tiene esa cosa de poner las músicas que se le ocurren, que van con la escena independientemente si son atemporales o... Bueno, Tarantino tiene una definición que dice que las músicas que pone en su película serían como criterio las músicas las canciones que él le mostraría a los amigos en el living, digamos, en la sala de cuando llegan, digamos, ¿no? O sea, bueno, como una cuestión de compartir, entonces no importa que sean, digamos, con el mismo criterio, que tengan una cuestión muy coherente, porque la coherencia la da el que escucha, digamos, el que produce la película, ¿no? Sí, en este caso yo te diría que no es la que le mostraría yo, por lo menos, en el living a mis amigos, pero sí lo que la película o la escena necesitaba. Hay un tema que a mí me gusta mucho de Rosita de Melo, que es Desde el Alma, que es un tango, que un vals en realidad, que después también hay unas versiones de Pugliese maravillosas, y en ese sentido, por ejemplo, nos parecía que esa música iba bárbaro, y después recién cuando también se puso como referencia, y cuando fuimos a incluirla e investigar, se había creado esa música en el 40 y pico. Rosita de Melo fue una compositora que nació en Uruguay, pero vivió en Argentina, y es una de las primeras compositoras mujeres de principio de siglo, y para mí queda muy bien, que es la música que acompaña y la que después aparece en los créditos. Al final, finales, con el matrimonio. Una pregunta, Sebastián, porque digo, obviamente ya tenés has tenido retorno de gente que la vio. A mí me pasó que la recomendé a varios amigos y cada uno me dijo, le falta esto, cosa distinta, cada uno le faltaba algo distinto, ¿no? Entonces como que vas agregándole cosas. Uno de ellos me dijo, me habló de que no mencionaba mucho el documental o la película a el técnico, el director técnico, ¿no? Y bueno, mi explicación era que, digamos, que hay un relato claramente de gesta, ¿no? Digamos, como el Leónidas y las Termópilas, y hay que contar de 3 o 4, el resto está ahí. Pero ¿cómo? Sí, más allá de eso, sinceramente, es un reproche que he escuchado varias veces, que lo han hecho hasta personalmente, y yo te diría que la razón por la que no está Juan López es que en realidad los jugadores tampoco lo nombraban. O sea, de las entrevistas que tenemos nosotros, esas 200 horas, muy pocos jugadores nombraban a Juan López. O sea, realmente cuando se habla del líder, cuando se habla de quién armó el equipo y todo lo demás, se refiere mucho más a Obdulio, pero no lo digo manipulando nada, digo lo que podés escuchar si ves la entrevista completa. Máspoli, que también tenía mucha incidencia junto con Obdulio, eran los más veteranos en el grupo, pero ves la entrevista a Julio Pérez y a varios más, prácticamente no lo mencionan a Juan López, que sé que fue un director técnico de mucha humanidad, pero que, bueno, en la película se dice que fue designado un mes antes, ¿no? Y la película no entra en detalles, pero
la razón por la que termina Juan López es justamente que no era ni de Nacional ni de Peñarol, porque en ese momento había una gran batalla y esa fue la razón por la que se demoró tanto en elegir al técnico, porque había una batalla a nivel político dirigencial entre Nacional y Peñarol en definir el técnico, ¿no? Hay otra gran batalla en la previa, en el año 49, que es la huelga, y ahí me parece a mí, digo, que planean toda la película el tema de la política, y si como espectador tuviera que decir algo, diría que en el caso del equipo brasilero la política influyó muchísimo y fue parte del fracaso, y en el caso del equipo uruguayo la política no influyó casi nada y podría ser una de las causas del éxito. Sí, es verdad, es una lectura interesante. Yo creo que no influyó a nivel de la presión de repente, porque justamente era todo lo contrario, varios dirigentes se volvieron antes de la final, pero sí también igual influyó de forma colateral el hecho de la huelga, ¿no? Esa huelga que de alguna forma es un acto político y que también cuando triunfa la Mutual de Jugadores, que se crea justamente en el año 48, ese triunfo también después unió al grupo que viajó a Brasil, ¿no? No, y la política, digamos, no se mete con, digamos, en la parte uruguaya, porque los políticos no creían, nadie creía que podían ganar y nadie creía que se podía sacar rédito político de, digamos, de la poca perspectiva que tenía. En la película se habla una cosa y digo, me llamó un poco la atención. Se dice esto que acabas de decir, hubo dirigentes, para que vean la sensibilidad política del momento, dirigentes políticos y periodistas que se vuelven antes de la final porque estaban convencidos que Uruguay perdía. ¿Por qué no se mencionan los nombres de esos dirigentes? Bueno, en realidad porque no se menciona el nombre de ningún dirigente y no nos parecía que en ese momento era vinculante o interesante decirlo. Aparte, si yo te los menciono, que ahora en este momento no me los acuerdo, vos no es que yo te pueda decir, bueno, fue Dante Yoko y son nombres que nadie recordaría y que y otra cosa que me llamó la atención, pero esto digo más allá de todos los elogios que te acabo de decir, ¿no? De Maracaná, están estos 11 jugadores contra 200.000 personas, ¿no? Digamos, el planteo es así y es como un circo romano donde salen con ese rugiendo la gente de una forma, y eso está muy bien transmitido. Pero en algún momento pensé yo, pero ¿por qué no se muestra la visión de un uruguayo fuera de la cancha, digamos, dentro de Maracaná, pero fuera de la cancha? ¿Cómo se veían esos 11 uruguayitos frente a esos 200.000 brasileños? Pero no está ese testimonio. Era porque no hay testimonios, porque vos decís de un espectador. Pueden ser hubo un par de miles de espectadores que fueron. Después estaban el kinesiólogo, los del equipo, los dirigentes, habíamos los periodistas, había una serie de gente que estaba del lado de afuera. Alguien me dijo, por ejemplo, que Carlos Maggi fue. Yo no sé si fue Carlos Maggi. No fue. No, porque justamente trabajamos con él y ese día, el día de la final, tuvo que trabajar a la noche haciendo la cabalgata del humor, no me acuerdo ahora bien el nombre, de un programa de radio que ya tenía en ese momento y que él era el guionista, que eran como las noticias cantadas, y estaba en Montevideo. Sinceramente no encontramos ningún testimonio de uruguayos que estuvieran afuera. Nos hubiese interesado tener el de Solé, pero no tenemos ningún registro que pudiera, como decir, bueno, lo podemos incluir, ¿no? Claro. Yo vos sabés que pensé que era por eso, y lo primero que pensé, digo, pero entonces del 50 se ha hablado tanto, pero no ha quedado nada escrito de alguien que lo haya visto de afuera, ¿me explico? O sea, ver la cancha, pero desde afuera, que es otra visión, ¿no? Claro, entiendo. Bueno, en fin, cada uno va diciendo algunas cosas. Obviamente el héroe es Obdulio, y obviamente hay una cuestión, alguien me dijo muy uruguaya en este sentido, miramos, que es tratar de hablar humildemente y minimizarnos para después para lograr un mayor efecto. Está bueno. Que sería lo contrario de lo que hacen los argentinos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿no? O lo que hacemos nosotros mismos a veces, ¿no? Claro. A veces tenemos como algunas actitudes de pensarnos más o grandes o cosas así que
que creo que es muy humano, ¿no? Y Sebastián, última pregunta que ya se termina, porque a mí me quedó la sensación también viendo la película, digo, pero no puede ser que hayan pasado 60 años y que el fútbol uruguayo sea tan igual. O sea, que siga habiendo los mismos líos, por ejemplo, institucionales, o que Uruguay tenga que hacerle un gol y después empezar a reaccionar reactivamente, digamos, porque pasó en Maracaná y nos pasa ahora. Sí. ¿Ustedes buscaban ese paralelismo o se dio nomás en la película? No, se dio naturalmente. Nosotros en ese sentido, es más, hicimos un gran esfuerzo por olvidarnos de la selección actual, olvidarnos... Bien, o sea, en ese sentido, nos parece, nosotros en ese sentido, es más, hicimos un gran esfuerzo por olvidarnos de la selección actual, olvidarnos... Bien, o sea, en ese sentido, nos parecía que iba a ser peligroso o que no iba a ser un buen camino vincular a la selección del 50 con la selección hacer algún paralelismo, pero hay muchas... Pero se da naturalmente. Sí, impresionante. Capaz que contás también la historia, yo qué sé, de la batalla de las piedras y también empezás a encontrar... El hecho de que en Maracaná se van, digamos, el partido previo son abucheados en el Estadio Centenario, uno se fija en las eliminatorias ahora de Uruguay, también que con problemas, en fin, se da una cuestión de la idea de ir improvisando sobre la marcha y de sacar la garra al final, o de la montonera, en fin, hay una serie de paralelismos que sorprende también, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Sebastián, te mando un gran abrazo, felicitaciones al equipo, la verdad que se pasaron y de acá estamos recomendando, vayan a ver Maracaná, no se la pierdan. Te mando un abrazo. Amigos, se termina La Máquina de Pensar, mañana vamos a tener a las escritoras Mercedes Estramil y Elena Vázquez y vamos a tener la columna de rescate de Martín Bentancor hablando de El Viejo Pancho. Hasta mañana.